Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar del mineral más abundante en el cuerpo. A veces cuando hablamos de minerales parece que nos vamos a la mina, pero son sustancias esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de minerales en la dieta, son sustancias que en pequeñitas cantidades, bueno, algunos más pequeñitas que otros, nos aportan los alimentos y que tienen unas funciones muy variadas en nuestro organismo. Algunos de ellos más conocidos y otros un poquito más desconocidos, aunque todos ellos, bueno, pues se han ido investigando desde hace ya muchísimos años. Si nosotros buscamos un listado de minerales, vamos a ver unos minerales muy concretos con sus funciones y sus fuentes alimentarias. ¿Qué puede pasar? Pues que de repente en algún mineral un científico diga, ah, mira, en esta ruta metabólica que acabo de descubrir participa también este mineral, pues se añadirá a ese listado de funciones y ya está, porque las fuentes de los alimentos, bueno, pues más o menos son conocidas. Dentro de ese grupo de minerales podemos hacer una clasificación, bueno, de hecho se hace una clasificación, es en macrominerales y microminerales. Esto no quiere decir ni que sean más grandes ni más pequeños, simplemente hace referencia a la cantidad diaria que se necesita. Los macrominerales los tenemos que obtener en una cantidad superior a los 100 miligramos por día, y los microminerales, que a veces se llaman elementos traza, minerales traza, oligoelementos, también los tendríamos en cantidades inferiores a esos 100 miligramos. Otro día hablaremos de cada grupo de ellos, ¿no? Y cuáles son los minerales que se engloban en estos grupos, pero hoy os voy a hablar de uno en concreto, que es el que constituye la cantidad más grande de minerales en nuestro cuerpo, o dicho de otra manera, el mineral que más abunda en nuestro organismo. Se trata de un mineral que tiene unos depósitos bastante grandes. Igual ya os estáis imaginando de qué mineral os voy a hablar. Se trata del calcio. El calcio es, sin duda, y ahora os vais a dar cuenta rápidamente, el mineral más abundante de nuestro cuerpo, porque forma parte de la estructura de huesos y de dientes, principalmente. O sea, los huesos, imaginaros lo que abultan en nuestro cuerpo, pues son el principal, podríamos decir, almacén de calcio en nuestro organismo. Por eso los requerimientos de calcio desde que somos bebés son un poquito variables en función de la edad, del sexo, pero podríamos decir que alrededor de 1000 miligramos al día necesitamos de calcio. Pueden ser 700 desde los bebés o podrían ser 1300 en algunos momentos puntuales de la vida, como puede ser en la adolescencia, donde el crecimiento es más acelerado y por lo tanto necesitamos más calcio para hacer crecer esos huesos. Hay épocas de la vida en las que nos interesa mucho ese aporte de calcio, no solo en la adolescencia, sino por ejemplo en el envejecimiento, para evitar la pérdida de masa ósea, lo que podría provocarnos en esos casos, por ejemplo, la aparición de osteoporosis. Y enseguida vais a entender por qué es tan importante mantener ese almacén al máximo de capacidad, porque nuestro cuerpo utiliza calcio no solo para formar los huesos y los dientes, sino que ese calcio está circulando por nuestra sangre y va a muchos lugares. Yo diría que prácticamente a todas las células, que principalmente las dividiríamos por su utilización del calcio en células motoras, vamos a decir involuntarias y voluntarias. Involuntarias, el corazón necesita calcio para poder latir, para poderse mover. Voluntarias, la masa muscular. Cuando yo quiero andar o quiero correr,
necesito calcio para que esa musculatura funcione adecuadamente. Además, ese calcio forma parte de todas las células para permitir el paso también de los nutrientes o de las sustancias de desecho hacia el interior o hacia el exterior. Favorece también los procesos, las rutas metabólicas de obtención de energía. Ese calcio, además, pues tiene funciones de permitir el paso también o la circulación de la sangre. En estos casos nos podría producir problemas si ese calcio se deposita o se almacena, por ejemplo, en tejidos blandos, que no debe almacenarse en esos lugares donde podría producir calcificaciones, por ejemplo. Y en el caso de las arterias o de los vasos sanguíneos, podría producir obstrucciones en ese paso de la sangre. Es decir, nos interesa mucho mantener los depósitos al máximo y que ese calcio que circula vaya a donde debe, que sería o al almacén o a los lugares donde se va a utilizar, pero que no se deposite en otros lugares. Y en eso participa la vitamina D y la vitamina K2 y el magnesio y el fósforo, que son otros minerales muy importantes relacionados con el metabolismo del calcio. Ese metabolismo, ¿qué quiere decir? Que yo lo absorbo y lo utilizo de manera adecuada. Vamos con esa absorción del calcio, de dónde obtenemos ese calcio que necesitamos cada día. La principal fuente de calcio en la dieta serían los lácteos. A través de los lácteos obtenemos una buena cantidad de calcio. De hecho, con entre 2 y 4 raciones de lácteos podríamos obtener esa cantidad más elevada, ¿no? Los 1200, 1300 miligramos diarios de calcio. El calcio de los lácteos tiene una buena biodisponibilidad, es decir, se absorbe con facilidad para poderlo utilizar por nuestro cuerpo. Evidentemente, en esa biodisponibilidad o en esas raciones, mejor dicho, se tiene en cuenta la biodisponibilidad. Si yo calculo el calcio que contienen esos 2 vasos de leche, encontraré con que igual es superior a esa cantidad a la que yo realmente voy a absorber, que será siempre inferior. Hay parte del calcio que se puede perder, no absorber o no utilizarlo adecuadamente. Pero bueno, principal fuente, principal alimento que nos proporciona calcio serían los lácteos. En siguiente lugar tendríamos los pescados que se consumen con espina, como por ejemplo las sardinillas en lata. No son las sardinas las que contienen calcio, sino que son esas espinas. Esas espinas es la estructura ósea de los peces y por lo tanto concentra también una mayor cantidad de calcio. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces cuando comemos pescado no nos comemos las espinas porque además suponen un riesgo de atragantamiento. Por eso son pescados muy concretos, como esas sardinillas chiquititas que se pueden consumir con la espina con total seguridad. Tendríamos además calcio de origen vegetal. En este caso, las coles son las que principalmente nos proporcionan calcio. Sería la col rizada o las semillas, como por ejemplo las semillas de sésamo. ¿Qué ocurre con el calcio vegetal? Que es menos biodisponible. Mi cuerpo no puede absorberlo con tanta facilidad. Si complemento calcio de lácteos o calcio animal y calcio vegetal, puedo llegar a un muy buen equilibrio. Si elimino todos los alimentos de origen animal que me proporcionan calcio, tengo que concentrar la cantidad de calcio, es decir, aumentarla bastante, yo diría que casi al doble, porque esa biodisponibilidad es muy inferior. Por ejemplo, la fibra limita esa absorción del calcio. En algunos casos también nos podemos encontrar con alimentos fortificados en calcio. Por ejemplo, las personas que llevan una dieta vegetariana o vegana que no consumen lácteos y consumen bebidas vegetales deberían elegir aquellas que estén enriquecidas o fortificadas
con calcio para de esa manera, bueno, conseguir más fácilmente ese calcio a través de la dieta. Aunque en ese caso, ese calcio sería similar en biodisponibilidad al que conseguimos a través de la suplementación, porque es un calcio que está añadido en formato suplemento, pero mezclado con esa bebida vegetal. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque los nutrientes, en este caso el calcio, por ejemplo, de origen natural, que vienen de manera natural con los alimentos, siempre son más biodisponibles, se absorben con más facilidad que los que están añadidos artificialmente o en formato suplemento. Por lo tanto, bueno, pues si podemos priorizar el consumo de alimentos, mejor que la fortificación. Pero si ese consumo de alimentos nos proporciona una cantidad escasa de calcio, tendremos que echar mano también de la fortificación o de la suplementación externa a través de suplementos de calcio, porque es muy importante que tengamos en cuenta que las enfermedades como la osteoporosis no aparecen de hoy para mañana, sino que cursan con muchos años de evolución en los que poquito a poquito se va perdiendo esa densidad ósea, esa cantidad de calcio de los huesos. ¿Y por qué se pierde? Porque si yo no le aporto suficiente cantidad al cuerpo, ¿qué ocurre? Que en lugar de almacenarlo, o sea, necesita utilizarlo en otros lugares, ya lo hemos visto. Pues ¿de dónde cojo? De la dieta. Si la dieta no tiene, ¿de dónde cojo? Del almacén. Si la dieta no tiene y cojo del almacén, tampoco soy capaz de reponer ese almacén, por lo tanto, se va vaciando. Y eso a la larga es lo que acabaría siendo una osteoporosis, que podría empezar con grados leves y poderse recuperar en cierto modo, pero bueno, pues esa osteoporosis supone una fragilidad importante de los huesos que puede comprometer la calidad de vida en la edad adulta. Muy importante el consumo de calcio en niños y adolescentes, porque en la adolescencia es cuando se alcanza ese máximo de densidad ósea. Y como la osteoporosis queda tan lejos, en ese momento no nos acordamos, pero ahí es donde realmente tenemos que aportar ese máximo de calcio para que los huesos sean más fuertes. Así que es muy importante que todo esto relacionado al calcio nos demos cuenta de que el calcio no solo se utiliza en los huesos, sino que es necesario en el cuerpo y debemos tener un aporte constante y suficiente de calcio a través de la dieta. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.